Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Muy buenas tardes o días, según el momento en que vean este video. Vamos a realizar la descripción para realizar la actividad integradora número 5, literatura clásica y situaciones actuales. En esta actividad vamos a leer una de las obras que están clasificadas dentro de la sátira, que es de Aristófanes. Vamos a leer primeramente una breve reseña para tener una idea de qué se trata esta obra. Abrimos aquí en este enlace, leemos la reseña y vamos a revisar con atención las páginas 1 a la 22. Hacemos clic a este enlace y nos va a aparecer este documento que se llama Las nubes de Aristófanes. Esta obra, como les decía, es una sátira en relación a los sofistas. Una sátira es una especie de crítica, una crítica divertida, ¿no? Que a la vez que presenta una especie de cuestionamientos a la forma de actuar de los personajes contrarios, entonces también tiende a ser divertida. Entonces, de esa manera podríamos describir de manera general en qué consiste la sátira. Perfecto. Entonces, posteriormente a que hayamos leído este texto, que tiene 61 páginas, incluyendo naturalmente la presentación, vamos a descargar el archivo que se llama literatura clásica y situaciones actuales, que lo vamos a editar para trabajar en él. ¿Ok? Van a ustedes a descargar este documento, hay que habilitar la edición. No se olviden o recuerden siempre poner los datos personales que van a hacer que pues se identifiquen en el trabajo. Van a poner su nombre, el módulo, la actividad integradora, la fecha y el lugar. Después de haber leído el texto, vamos a reflexionar y responder las preguntas con base en la lectura que ya realizamos de las páginas 1 a la 22 de Las nubes del autor Aristófanes. Es una literatura, es una obra de la literatura clásica. ¿Cuál es el argumento? Muy bien, ya previamente nosotros aprendimos que un argumento es una explicación del contenido de la obra. Les explicaba yo previamente que el argumento es una especie de sinopsis explicando de qué trata la obra. Néstor Belda, en este artículo que se llama tema, argumento y trama, entonces explica que el argumento es el conjunto de acciones que realizan los personajes en el desarrollo de la historia, dispuestas en orden cronológico. Había una vez un señor que hizo esto y luego aquello y después esto otro y al final pasó esto, y sin relaciones causales. Entonces, de esta manera vamos a describir el argumento como el contenido básico, qué sucede al principio, cómo se desarrolla y en qué concluye. En sí, el argumento podríamos decir que es la sinopsis de una película. Por ejemplo, cuando vamos al cine, ya lo explicaba la vez pasada, vemos allí en las descripciones de la película de qué trata. Eso es el argumento literario. Perfecto. Una vez que ya hayamos escrito el argumento, que lo vamos a escribir en unas breves líneas, vamos a describir los personajes. Posteriormente, ¿cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes? Si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a encontrar los personajes principales: Strepsíades, Firípides, un esclavo de Strepsíades. Entonces, quizás no vamos a describir todos, pero ¿cómo era Strepsíades? No vamos a entrar dentro de las características freudianas de la personalidad, ni vamos a explicar cómo era extrovertido, introvertido. No, sino lo que te toca a ti entender, a ver cómo era una persona preocupada, enojona, dispuesta, etcétera, ¿no? Lo que a grandes rasgos nosotros intuyamos de este personaje, ¿de acuerdo?
Entonces, por ejemplo, Filipides era era un muchacho, pues, que prácticamente era indolente o flojo y le gustaba más de divertirse que de trabajar. Podríamos poner a grandes rasgos una descripción de su personalidad. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera vamos a hacer una breve descripción de su personalidad. Vamos a poner los personajes, ¿ok? Por ejemplo, ponemos aquí a Estrepsíades, ¿ok? Escribimos Estrepsíades y ya hacemos una descripción. Y así sucesivamente con cada uno de los personajes. Después de hacer la descripción, entonces, por lo menos considerando que hay por lo menos 1, 2, 3, que hagamos de 3 personajes, yo creo que ya es bien aceptable esta parte. ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Vas a describir qué te pareció gracioso. ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Lo interesante de este inciso es que vas a describir la relación que existe en los eventos o en las características que presentan o las situaciones de la obra y las relacionas con la actualidad, ¿ok? Y posteriormente, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión entre 15 o 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual, ¿ok? Entonces, aquí lo que vas a hacer, imagínate un Estrepsíades en el pleno siglo XXI, allí en tu comunidad. ¿Quién sería? ¿Cómo sería Sócrates? ¿Qué críticas darías? Escribe un cuento y lo vas a grabar, así como hicimos la actividad pasada de grabar una poesía, ¿se acuerdan ustedes? Aquí vamos a grabar un cuento y lo vamos a subir al Drive y aquí vamos a poner el enlace y posteriormente lo vamos a escribir en unas 20 líneas. Vamos a escribir, si es posible, mejorar el cuento que nosotros escribimos acá. Ok. Posteriormente vamos a reflexionar qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual, qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales. Vean ustedes la temática. Pensamos o analicemos qué está criticando Aristófanes en su obra de la forma en que vivían esas personas. Entonces, número 1, ¿qué critica de Estrepsíades? ¿Qué critica de Filipides? ¿Y qué critica de Sócrates? Entonces, una vez que hayamos entendido esto, lo apliquemos a nuestro entorno. Entonces, ¿cómo podríamos ver un personaje que se parezca a Estrepsíades? Un personaje que se parezca a Sócrates. Sócrates aparentemente aquí es un personaje que solamente piensa en cosas que no son prácticas. ¿Estamos? Entonces, a partir de allí nosotros vamos a trasladar la historia a un contexto actual. ¿Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Sí, no, ¿por qué? O sea, ¿qué proceso podemos hacer allí si aprendemos? Aparte de que aprendemos, es divertido. Hace algunos días estaba viendo a un profesor que daba clases de manera divertida, entonces, y los muchachos se alegraban. Entonces, podemos aprender mientras reímos o nos divertimos. Entonces, expliquemos por qué. ¿Y qué diferencia encontraste entre contar tu cuento en audio o escribirlo? ¿Cuál te costó más? ¿Cuál fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece el contar las cosas de manera hablada o escribirlas? Entonces, explica esto, justifica tu vivencia personal al momento de narrar el cuento y al momento de escribirlo. ¿Qué te gustó más y qué te costó más? ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes que al final vamos a poner nuestras referencias. Claro que sí utilizamos referencias, ¿ok? Entonces ya previamente les he enseñado cómo hacer sus referencias, por lo que les pido que compartan acá o vayan practicando cómo hacer las referencias. Pues bien, esta es toda la actividad
de esta semana, que es la actividad número 5, literatura clásica y situaciones actuales. Muchas gracias por su tiempo, espero que esta descripción les facilite realizar la actividad. Que pasen una excelente semana.